Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el cual te enseñaré lo sencillo que es hacer un zorro en origami 3D. Este video forma parte de una nueva serie, la cual estará formada por 5 tutoriales que te ayudarán a crear diferentes animales muy sencillos. Por esta razón, este video y todos los demás de la serie son perfectos para quienes recién están comenzando en el mundo del origami 3D. Todos los animales son realizados en la medida L, la más grande, ya que es la más sencilla para trabajar. Si tienes dudas sobre los tamaños de los módulos, te dejo este video por acá para que no tengas ningún problema. Ahora sí, dejo de hablar y empezamos con el video. Para hacer a este adorable zorro vas a necesitar 72 módulos naranjas, que equivaldrían a unas 5 hojas, y 27 módulos blancos, que equivaldrían a 2 hojas. Para comenzar colocamos entre dos piezas naranjas, una del mismo color. Recuerden hacer esto con pegamento y lo vamos a repetir esto 2 veces más. Ahora, entre dos naranjas, colocamos una blanca. Hacemos lo mismo 2 veces más. Y ahora volvemos a hacer lo de antes, colocar una naranja entre dos del mismo color, haciéndolo 3 veces más nuevamente. Ahora que ya tenemos la base, ponemos 4 módulos blancos encima de los 3 anteriores. Después otra vez 3. Y por último 2. Todo el resto lo completamos con piezas naranjas, hasta este nivel. Lo que vamos a hacer ahora es un nivel completo de módulos blancos invertidos. Eso quiere decir que los vamos a colocar de esta forma, o sea, si siempre los ponemos así, ahora los vamos a dar la vuelta. A la misma altura que pusimos los 4 módulos blancos en el pecho, colocamos otros 4 en la cabeza, así. Acá todas piezas naranjas. A cada lado colocamos una pieza blanca. El resto del nivel con módulos naranjas. Para finalizar, añadimos 3 niveles normales de piezas naranjas, para ya así poder cerrar nuestra figura. Como detalle final, añadimos 2 módulos para simular las orejas. Para darle vida a nuestro personaje necesitamos algunos elementos, como los ojos y la nariz. En mi caso las dibujé, pero ustedes pueden imprimirlas, pero para esto no lo veo necesario. Hasta acá el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Para no perderte ningún video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirme por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Eso me ayudaría muchísimo, así puedo ver que apoyan mi trabajo. Estoy completamente abierto a cualquier sugerencia, idea, crítica o constructiva que ustedes quieran dejarme y muy entusiasmado de ayudarlos en cualquier duda que tengan. Ahora sí, muchas gracias por ver. Chao.